tenemos otra en pantalla y dice: una compañera siempre termina tomándose muchas libertades, como revisar mi escritorio sin permiso o reírse de mis ideas en las reuniones. Ay, eso sí me da rabia, reírse de mis ideas en las reuniones. Y eso me hace sentir muy incómodo, pero no sé cómo ponerle límites. Y es verdad. Estás ahí, como te quedas una idea, dices que, ¿cómo se te ocurre que vamos a hacer? Y entonces los demás, quizás como es una persona que es líder nato, de repente los demás le siguen en eso y esta persona que está tratando de vocear lo que siente, no puede hacerlo y la persona se siente incómoda. Pero ¿a quién le digo, cónchale, esta situación me hace sentir mal? O cómo yo lo lidio como ¿Cómo persona. lo manejas? Sí. Ok, lo primero que siempre le pregunto a las personas es, ¿lo has expresado? ¿Has dicho tu incomodidad? ¿Te has acercado a la persona? Porque muchas veces ni siquiera ese paso se han dado, ya sea por miedos o cuando uno es nuevo. Entonces lo primero es como identificaste el problema, listo. Te está molestando, listo. Te acercaste a conversar con la persona, le dijiste esto me está molestando. ¿Cómo podemos trabajar de forma diferente? No importa que a las otras personas les guste tu comportamiento, a mí me hace sentir mal. Entonces sí, como expresar las emociones, que es algo que a nosotros nos cuesta culturalmente. Sí, muchísimo. que estamos guerreando todo el tiempo como para expresar nuestras emociones, expresar cómo nos sentimos, creo que es un paso importante para el buen ambiente laboral, el decir y expresar cómo uno se siente y llegar a esa persona sin un miedo, ¿no? Más bien buscando que yo realice que me siento mal y darte a entender esto que estás haciendo me es incómodo y me hace sentir mal, ¿no? Además eso ya no está de moda, estar haciéndole acoso laboral a la gente ni haciendo bullying. No. Eso Siempre no está de moda. Hay que buscar el psicólogo. Has dicho algo que me ha llamado mucho la atención porque al final del día el cambio empieza en uno. A veces siempre uno busca a alguien que te resuelva la situación, pero uno también tiene que decir, ¿y por qué yo no he expresado que me molesta que Fritín, no sé, me salude en las mañanas o lo que sea? O sea, no, Fritín, tú saludas siempre, papi, por favor. Pero lo cierto es que nosotros no validamos lo que sentimos. Somos nuestro peor junta de censura, nosotros mismos, y entonces tenemos que encontrar herramientas para empezar a validar nuestros propios sentimientos y poder canalizarlos de la forma correcta, porque al final del día nos lo guardamos, entonces empiezan a pasar las cosas que pasan en Estados Unidos, que se arrebatan y quieren venir a estar dañándole la vida a la otra persona. O sea, al final eso puede escalar grandemente si uno no hace valía de sus sentimientos. Es correcto, realmente las emociones como que no desaparecen, sino que se transforman muchas veces en síntomas físicos y la gente comienza a tener sobrecarga de pensamientos, comenzamos a tener problemas para dormir, que es lo más frecuente. Cuando hay un problema la gente comienza a tener sobrepensamientos y esto le afecta al sueño, es decir, que afecta tu concentración en el trabajo, afecta tu humor. El estómago, se les cae el cabello. Exacto. A muchas personas. Es muy importante que todos pasamos por cosas, es decir, quizás hoy no fue un buen día para mí, eso no excusa que yo tenga un mal comportamiento con los demás. O sea, que hacerse cargo de sus responsabilidades también es hacerse cargo de las conductas que nosotros tenemos, porque es importante que reconozcamos que estamos haciendo mal, porque no solamente decirle a la persona que se siente afectada, hey, tienes que hacer esto, pero ¿qué tiene que hacer la persona que está generando el problema? Que creo que también hay que darle herramientas a las personas para que lleguen mejor sus emociones y entonces esto no se vea plasmado en cómo afectan a las personas que están a su alrededor. Y me quedo pensando que si se dan cuenta, en resumen, casi todo recae en la comunicación. Sí. Entonces, ahí entra el acompañamiento. Muchas veces creemos que es tan sencillo como que yo voy y hablo contigo y te digo cómo me siento, pero puede que tú no tengas de repente esa fortaleza o capacidad en el momento de hacerlo sola, pero puedes ir acompañada de alguien más. Ahí entraría la figura de repente del psicólogo, la figura de repente de la persona de recursos humanos, como que mira, me está pasando esta situación, la verdad es que yo sola no me siento en la capacidad de ser consciente, poder comunicarlo, de comunicarme sola. ¿Crees que hay posibilidad que podamos convocar una reunión donde lo podamos conversar los tres? O sea, al final el objetivo es que lo comuniques, pero si no te sientes en la capacidad de comunicarlo solo, que puedas hacerlo acompañado de alguien, ¿no? ¿Sabes qué nos pasa también? Como decía Catrini por acá, culturalmente estamos programados y quizás de una mala programación en que a veces sí expresamos, pero no de la forma correcta, que también ocurre mucho. Tú puedes tener una diferencia y a la hora de decir, oye, me molesta que hagas esto y esto y esto, nuestra reacción o nuestra respuesta a lo que estamos sintiendo de incomodidad es tirar otra incomodidad a la persona. Entonces se vuelve como una batalla o una guerra interna que nunca termina porque no sabemos canalizar la información. Y creo que lamentablemente es la forma que nos enseñaron y
Y también comprender que, aunque tú trates con todas tus herramientas de darle información, que no todo el mundo te va a ser exactamente Correcto. receptivo a eso que tú estás haciendo. Entonces Sí. llega el momento, pero yo le hablé bien, yo se lo dije bien, usé todas las herramientas y me respondió con patanería, no sé qué. ¿Sabes qué? Voy de vuelta para atrás y entonces uno recae O el, nuevamente. ay, ya deja la locura. Oye, no aguantas un solo relajo también. Ay. Ajá. Ay, es que este tema me apasiona, Sí, me encanta. sí, Yo sí. soy, o sea, creo saber gente que esto, independientemente que su ambiente laboral, y hablo con los que llevan una empresa, que independientemente que usted no tenga una situación en su empresa, de todas formas se adquiera esta docencia por parte de ustedes para que ese ambiente siga siendo así, armonioso. Tenemos una llamada en la línea. Sí. Hola, buen día. Le escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Cuéntenos su situación incómoda del trabajo. ¿Ha tenido? Sí he tenido y me encanta escuchar el programa de hoy porque me identifica muchísimo. Cuéntenos, Hace ¿cuál fue su poco situación? Tuve que dejar el trabajo porque tuve una presión muy fuerte. Quedé embarazada y al regresar de mi licencia me hicieron la vida imposible. No me cambiaron del puesto, del área donde estaba, me trasladaron a un lugar súper más lejos. Me quitaron el derecho de lactancia. Mi hija bajó, en ese mes que me cambiaron, mi bebé bajó de peso. En vez de adquirir más peso, quise ir al Mitradel. Cuando voy al Mitradel a exponer el caso, ellos solo me dijeron, no debieron cambiarte porque tu contrato dice tal cláusula, pero hay algo importante. Tienes salario. Tienes salario. Y si a mí me dicen que hoy me viste de payaso, lo hago porque los trabajos están difíciles. Por tener una bebé, a veces uno se somete a ese dolor. Hace una semana tuve que dejar el trabajo porque no aguanté la presión. Me cambian de mi puesto y me mandan a otro lugar a limpiar. Ellos dicen que la empresa, como la empresa tiene un cuarto de lactancia, no es necesario salir temprano, pero como yo tenía trabajo de limpieza, ¿cómo me iba a ordeñar y le iba a llevar esa leche a mi hija? Porque no tenía la... Es bien difícil porque ya hace una semana tuve que tomar la decisión porque caí en una ansiedad horrible, el cabello se me caía. Gracias por compartirnos tu testimonio. No, importante también como una cadena de situaciones, porque la afectan a ella emocionalmente. Al final las emociones son descargas químicas. Ella está lactando. Todas esas descargas químicas están pasando a la leche del bebé, que luego, comprobado científicamente, todas esas emociones que son esas descargas pasan en el alimento y luego el niño tiene o la bebé crece con situaciones de ansiedad, de estrés, todo por una cadena que viene ocurriendo desde el trabajo. Y esto es mucho más normal de lo que pensamos. A veces tratar de eso, de hacerle la vida imposible a la persona Para que renuncie. para que Ajá. renuncie, sea porque no queremos pagarle prestaciones, porque la empresa en realidad no puede. O sea, entonces también se utilizan los mecanismos erróneos para hacer que las personas salgan de la empresa. Y entonces también está la parte de que la persona, el empleado, desconoce sus derechos y sus deberes. Es tan importante cuando tú entres a trabajar, donde sea que entres a trabajar, que sepas el código de trabajo, que te sepas cuáles son los estatutos internos, o sea, todas estas cosas, porque tú tienes derechos. Ojo, también tienes deberes. Y tú tienes que estar muy claro de la línea en donde tú te estás manejando, porque hay gente que dice, ay, me hace la vida imposible, y probablemente no está haciendo así, sino que simplemente no está siguiendo lo que firmó en un contrato. Que probablemente ni siquiera leyó. Que sí, exacto, que ni leyó, pero estaba dentro de sus deberes. Como en otras ocasiones también pasan estas situaciones. ¿Qué hacer en el caso de ella? O sea, ¿qué le podemos recomendar? Ya renunció, ya se fue, se quedó sin trabajo. ¿Ella puede apelar todavía? ¿Tiene alguna forma de demostrar esto? Wow, bueno, lo triste aquí es que ella ya fue a la entidad encargada de poder darle esa guía o estructura a nivel laboral.
que es el Mitradel. Entonces, realmente mi recomendación al final iba a ser que pudiera ir a Mitradel para poder obtener esa guía, porque pues para los que no saben, cuando tienes alguna situación laboral, Mitradel pues obviamente es la entidad a la que debes ir para hacer la verificación de una liquidación o demás, o poder presentar algún caso o situación, y ellos, dependiendo de la forma en cómo se vaya dando la situación, van a citar a la empresa para hacer pues una mediación, y pues si esa mediación no se da, el mismo Mitradel te asigna un abogado para que esta situación pueda seguir. Pero entonces la verdad es que es muy confuso que haya ido a esta entidad y no se le haya podido dar las herramientas. Bueno, no la excusa, pero la situación siempre es, los trabajos no es que están a 2 por cuara, como decimos en buen panameño. Entonces uno a veces, como bien dijo nuestra televidente, nos aguantamos muchas cosas por mantener esa entradita económica, porque no sabemos cuándo la podemos conseguir. Pero tenemos que encontrar esa línea del balance entre hasta dónde uno aguanta, utilizando herramientas efectivas para poder vocear lo que estás sintiendo y poder continuar con tu trabajo. Sí me gustaría que Catrini pudiera de repente dar alguna recomendación a la televidente, tomando en cuenta que todo lo que mencionó de la ansiedad, de la caída de y que de cabello, seguro hay repente, alguien más que está pasándolo. Exacto. No, es una situación bastante lamentable, y aunque ella haya renunciado, esto no para aquí, porque los síntomas no es como que ya, ¿no? Ahora tiene otros problemas que se le suman a la situación de no tener un trabajo. Definitivamente la recomendación es acercarse a un psicólogo. Está la línea 147 también, y están las universidades que dictan o dan la atención psicológica gratuita en algunos casos y también a bajo costo. Entonces sí es importante que ahora trabaje en ella misma, en identificar cómo le afectó toda esta problemática, porque hay gente hasta que puede tener estrés postrauma de esta situación, ¿no? O síntomas clínicos bastante relevantes como pesadillas, problemas para dormir. Entonces sí es recomendable que busque un psicólogo que pueda trabajar todo esto, y bueno, le deseo que de pronto consiga un mejor trabajo, un mejor lugar, que pueda darle todas las facilidades para que ella pueda seguir ejerciendo su maternidad en un ambiente. Y por esto están los psicólogos. Creo que un psicólogo bien capacitado, y eso es un problema, como que las empresas a veces tenemos personas que no están capacitadas para estas situaciones. Exactamente. O sea, un buen psicólogo no debería prestarse para una situación como esta, o el psicólogo organizacional debería velar porque estas personas pudieran sentirse cómodas en su ambiente laboral. Llega como una queja como esta, darle las herramientas y trabajar. Pero también hay veces que me ha pasado que los pacientes dicen, ¿sabes qué? Fui donde el recursos humanos y lo que hizo fue confrontarnos y quedé muy desbordada. Entonces siento que hay que invertir en capacitación para manejar con herramientas adecuadas el trato o el manejo de conflictos en este caso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Definitivamente, no importa el tamaño de su empresa. Esto no es un gasto, esto es una inversión. Porque si tú tienes trabajadores contentos, trabajadores alineados, vas a tener una empresa que va a crecer mucho más. Catrini, Vanessa, sus redes sociales, sus contactos, porque creo que es demasiado importante que las puedan contactar y tener que recibir este tipo de docencia en sus empresas. Gracias por la invitación, me ha encantado la conversación y la pasión. Sí. Yo estoy metida en Vamos a ver. Mis Así redes las dos. sociales son Catrini Muñoz, y bueno, nada, a la orden para cualquier consulta. Súper bueno. A mí me pueden encontrar como Vanessa's Life Fit White, tanto en TikTok como en Instagram. Y como saben, en LinkedIn, que espero que todos ya tengan LinkedIn, me pueden encontrar como Vanessa Joseph. Lo abrí por ti, quiero que sepas, lo abrí por ti, y el de la fundación también. Definitivamente, muchas gracias, chicas, por estar con nosotros. Vanessa, feliz cumpleaños, que no te dijimos feliz cumpleaños el día de hoy. Está de cumpleaños, bueno, del día de ayer, el día de ayer fue tu cumpleaños, pero viste combinada con la cumpleañera del día de hoy. Claro, Las dos vinieron nosotras así de nos fucsia. escribimos Ellas por se WhatsApp. Chatearon y todo, me encanta, love it. Pero felicidades, Dios te bendiga, te protege, te guarde siempre. Estos 18 años de tu mañana también, en vez de aniversario en todos los sentidos. Sí.